Actualmente cursando el Magíster de Docencia para la Educación Superior. Pero ante todo eso, ella es kinesióloga y por eso la he invitado para hablar sobre este tema de la cervicalgia y la lumbalgia que está ocurriendo en estos momentos de confinamiento. Y pues, Ruth, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Por qué ha pasado todo esto en esta pandemia? ¿Qué es lo que ha llevado a la población a que tenga todo este malestar? Bueno, primero hay que entender que a propósito, ¿cierto?, de la pandemia, del momento que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que también en Rusia, me supongo que también en Ecuador, ¿cierto?, y en las diferentes partes que nos están viendo, las personas han tenido que adoptar, ¿cierto?, la modalidad de teletrabajo, ¿ya? Y el teletrabajo corresponde a que tú a través de un computador, ¿cierto?, generas tu trabajo, las clases, por ejemplo, los que son docentes, profesores, tal vez, han tenido que realizar de esta modalidad su trabajo, y al mismo tiempo los estudiantes han tenido que generar también esta forma de estudio. Por otro lado, también hay personas que tal vez trabajan en otros servicios que son de oficina, y este servicio de oficina ha tenido que trasladarse a su hogar. Ah, ya. Lamentablemente, tenemos que pensar que dentro, por ejemplo, de una oficina existen las condiciones para poder hacer el trabajo, que es una silla ergonométrica, ¿cierto?, que sube, que baja, que es una silla además que presenta un elemento importante que evita que la piel transpire, ya es una silla cómoda, que no es rígida. Además de eso, hay una mesa, ¿cierto?, que la cual uno puede sentarse, donde se pone este computador, el mouse, el teclado, y es ahí donde uno trabaja. Pero la verdad es que muchas veces uno no se da cuenta de que esas condiciones que uno tenía en el trabajo son condiciones óptimas, que han sido estudiadas. Es decir, la silla corresponde, ¿cierto?, a un elemento vital, ya que estas sillas suben o bajan y van a depender de la fisionomía, perdón, de cada persona. Hay personas que tienen las piernas más largas, personas que tienen el tronco más largo, personas que tienen incluso el cuello un poco más largo. Y por lo tanto esto se tiene que regular. Sin embargo, cuando estamos en nuestra casa, hemos utilizado nuestras propias sillas, ya que a veces son las sillas del comedor, las cuales uno utiliza para comer, la misma mesa que uno utiliza en el comedor, o si alguien tiene una mesita de oficina, la pone ahí, ¿cierto?, y pone su computador. Pero nadie le ha enseñado a las personas cuáles son las medidas, ¿cierto?, que debiesen tener y cuál debería ser la forma correcta de poder sentarse y estar frente a esa pantalla. Además de esto, pensar que las personas pasan muchas horas en el ordenador, ¿cierto?, en el computador o en la laptop. Y Y eso esto es algo también. muy, disculpe que la interrumpa, y eso también es algo muy importante. ¿Cuántas horas hoy en día en pandemia las personas permanecen en el escritorio? Pensemos que el horario laboral a nivel mundial es aproximadamente, son 40 a 44 horas, ¿cierto? Laborales que uno permanece sentado. Así que por lo menos esta es la cantidad de horas a la semana que las personas permanecen dentro de, o al frente, perdón, de un ordenador o de una laptop o de un computador. Y eso es demasiado, pensando en que además de eso estamos perjudicando nuestros músculos, ¿cierto? Nuestro esqueleto axil, porque el hecho de no movernos me empieza a perjudicar lo que tiene que ver principalmente con la fuerza, con la movilidad y sobre todo con la circulación. Sí, sí, perfectamente es así. Lo que dice nuestra kinesióloga, este tiempo, para que todo el mundo entienda, los dolores crónicos no se han dado solamente este tiempo de pandemia. Esto también a lo mejor se va reagudizando su problema. Porque si muy bien en atención primaria, nosotros los médicos podemos detectar algún tipo de trastorno o algún tipo de daño que exista en nuestra columna, dicha como tal, o algún síndrome medular que pueda provocar un dolor crónico, y para que la gente sepa, no es algo que tú lo percibes y cada persona se queja a medida del dolor que va sintiendo o porque a lo mejor esa punzada o esa quemazón o ese dolor de pierna no es igual del dolor que otra persona. Todo eso va variando en cada persona. Y eso lo puede decir nuestra... Y este problema de dolores crónicos, incluso me imagino que en Chile también existen unidades de cuidados del dolor,
como también aquí en Europa, en Rusia y en todo el mundo, porque incluso este problema ya es de salud, que es también de la atención primaria, es un trabajo interdisciplinario, quiere decir un trabajo interdisciplinario, que no solamente tiene que ser con un médico de cabecera, sino que también hoy en día con psiquiatras, psicólogos y con kinesiólogos, que en Ecuador son bien llamados terapias físicas, terapéuticos físicos, ¿no? Que solo así pueden llevar su problema y siendo de diferentes maneras. Pero este problema del dolor crónico, para que la gente siempre imposibilita la vida del paciente. Muchas veces ese paciente no va a tener la misma capacidad física que tenía hace 10 años atrás y lamentablemente este problema ya no está empezando ya después de los 40 años, 45 años, y este problema se está empezando a ver en personas jóvenes. En personas que tienen de 20 años, ya 30 años, tú ya puedes ver un paciente con dolor crónico, ¿sí o no? Entonces, Así es, así es. sí, y otra cosa muy importante porque hablábamos de la telemedicina, porque hoy en día todos los pacientes, todos los que trabajamos, estamos optando por estas medidas para no contaminarnos y pues ya es algo regulado. Y pasamos en esta posición, como lo decía nuestra kinesióloga, no hay esa valoración, no sabemos cuánto tiene que medir este sillón, cuál es, a lo mejor muchos no sabemos, a lo mejor si tenemos algún problema de nuestra columna no lo sabemos y esto, con esto de la pandemia y el estrés, se va reagudizando todo esto. Entonces sí es muy importante. Y bueno, una pregunta, doctora. Nosotros habíamos visto ciertos estudios científicos sobre lo que era en Perú. ¿Nos puede comentar un poquito de eso? Sí, justamente en el primer semestre Lima estuvo bastante confinado y una universidad, ¿cierto?, de Lima hizo un estudio al respecto, ¿cierto?, de todos los docentes que hacían clases en la Universidad de Lima. Y dentro del estudio se calculó que eran 106 personas y las 106, el 100% de la población, es decir, de la población estudiada, de aquellos docentes que hacían clases, el 100% mostraba, ¿cierto?, algún tipo de patología musculoesquelética a propósito, ¿cierto?, del teletrabajo. Es decir, referían dolor cervical, referían dolor de las muñecas, dolor, ¿verdad?, de la columna lumbar, de la columna dorsal, o inclusive dolor, ¿cierto?, en las extremidades inferiores. Y todo esto se hizo el estudio donde se le hizo las preguntas correspondientes y ellos señalaban que antes de la pandemia y antes del teletrabajo no presentaban ningún tipo de molestia. Y sin embargo, con el uso constante, pensando en las 40 horas que las personas aproximadamente pasan frente a un ordenador, ellos en agosto de este año dijeron que ellos sí estaban presentando sintomatología, ¿cierto?, en la parte musculoesquelética. Y esto para nosotros es una tremenda evidencia científica porque nos muestra que realmente el teletrabajo, si no hay una educación, ¿cierto?, hacia las personas de cómo deben sentarse, de cómo debiese ser esta silla, de cómo debería estar, ¿verdad?, este ordenador, a qué altura, entonces va a generar estos problemas, dolencias dentro de su cuerpo. Por otro lado, también pensar en las maravillosas pausas activas que se tienen que hacer, que las personas tampoco saben que son tan necesarias para la salud. Estar más de una hora sentada no es correcto. Es más, en los niños se recomienda solo 30 minutos y luego de eso deben hacer una pausa activa. Deben mover un poco su cuerpo, ¿cierto? Hacer ejercicios articulares, ejercicio de extremidad superior, inferior, estiramientos que van a otorgar entonces una mejor calidad de vida y por ende también van a disminuir y mitigar cualquier tipo de dolencia o dolor dentro, ¿verdad?, de, el área musculoesquelética. Para que nos explique una cosa más, bueno, nosotros en medicina realmente valoramos el dolor por medidas de escalas y, bueno, neurológicamente vemos lo básico, porque se sabe muy bien que si el médico de atención primaria no sabe cómo valorar eso, pues se lo reporta o se le pide una interconsulta a un neurólogo para que sea valorado tal vez ese tipo de dolor, porque si bien tenemos exámenes complementarios, como es para que todos sepan, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, para ver si no existe tal vez un daño orgánico. O sea, ¿qué quiere decir orgánico? Que tenga su anatomía
pues bueno, con algún problema. En el caso de los hombres, se sabe, y eso es una, bueno, tal vez una pregunta. Hoy en día se sabe que las hernias discales están más valoradas en los pacientes, en los hombres o más en mujeres. Esa es una pregunta que teníamos por interno. Sí, mire, están bastante más valoradas hacia los hombres debido a que ellos muchas veces, ¿cierto? Bueno, en realidad la población en general, lamentablemente, también por el confinamiento, ha aumentado de manera exacerbada su peso. ¿Ya? Las personas se han encerrado en su casa y en vez de hacer ejercicio, lo que han hecho es comer, ¿cierto? Ver películas, ver Netflix, y eso ha provocado también que hayan subido de peso de forma exacerbada. Hay personas que han subido hasta 10 kilos en este poco tiempo, ¿cierto?, de pandemia que ha ocurrido. Y el hecho del aumento del peso, ¿cierto? La fuerza se genera hacia la parte anterior de nuestro cuerpo, entonces eso va a provocar que la columna vertebral, ¿cierto? Y justamente en la parte lumbar se genere entonces esta carga excesiva, provocando entonces estas hernias, ¿verdad?, del disco vertebral. Listo. En el caso de la cervicalgia, ¿cuáles serían las posiciones que se observan o que podrían producir esta cervicalgia? ¿Cuáles serían ese tipo de actividades en la cual nos podrían producir ese dolor crónico al nivel de la cervical? Bien. Hablando del teletrabajo específicamente, porque hay muchas otras formas de que exista la cervicalgia, generalmente esto se genera por una pésima postura, por eso que los que son padres y que estén viendo en este momento el en vivo, es súper importante que desde pequeños ustedes eduquen a sus hijos de ponerse derecho, de estar derecho, porque estas patologías, ¿verdad?, vienen desde la niñez hacia la adultez. Pero hablando desde el teletrabajo, principalmente debería haber una distancia de 60 centímetros desde donde nosotros estamos sentados hacia el ordenador. Generalmente, yo me voy a poner de costado para que se entienda, las personas cuando están en el computador tienden a acercarse mucho a la pantalla y por lo tanto en esta parte, en esta zona, me voy a correr un poquito el pelo para que se Sí, vea, perfecto. generan este movimiento, generan este movimiento hacia adelante, como cisne hacia adelante, Ah, perfecto. ¿ya? Ah, ya, listo. Ese movimiento genera una presión justamente en los músculos cervicales que quedan hacia posterior. Ahí está un poco parte del trapecio, los multífidos, que son unos músculos muy pequeños que justamente están, ¿cierto?, dentro de la columna cervical, generando presión, contracción excesiva y por lo Mm, tanto dolor. Porque lo ya. normal sería que nosotros nos sentáramos, ¿cierto?, con el cuello, ¿verdad?, de forma lo más recta posible, una distancia de 60 centímetros del ordenador o computador, y además de eso, el computador debería estar al nivel de los ojos, ¿ya? Aproximadamente. Si el computador está muy abajo, también nosotros vamos a generar este movimiento, también Mm. generando una tensión, ¿cierto?, en la parte cervical. Lo mismo si el computador está muy arriba. Lo que vamos a hacer entonces es generar este movimiento, generando también tensión en la zona cervical. Por eso es importante que si tu computador no tienes una mesa grande o no tienes una silla que suba y baje, tú puedes poner bajo tu computador unos libros, ¿verdad? Te puede servir de apoyo para que este computador suba y te quede entonces a nivel de los ojos para poder hacer tu teletrabajo o tu telestudio. Perfecto, creo que esa parte es muy importante. Y otra pregunta, bueno, o sea, a medida de las cosas que nosotros como médicos vemos, es que ahora hoy en día en la televisión mucha publicidad sobre estas almohadas que dan masajes o ciertas acciones que uno hace, no sé, ¿está esto indicado como usted como kinesiólogo, como terapista física? Para poder tener una relajación de estos músculos de la cervicalgia por el dolor que Bueno, se está produciendo. ¿O cuáles serían las yo en ese herramientas para poder manejar esta situación? Bueno, creo que queda claro que es tener una buena postura y bueno, pero la otra parte sería cómo corregir esto, cómo lo podríamos hacer. Bien, para empezar, como había dicho, lo primero es educar a la persona antes de que ocurra, porque siempre lo importante, ¿cierto?, es que pensemos en la previa, es decir, antes siempre la mejor postura posible, ojalá, como les acabo de decir, mantener el computador a la altura de los ojos,
ya con unos libros por debajo del ordenador, así queda a la altura, y de esta forma no generar estos movimientos, ¿cierto?, que pueden generar dolor. Respecto a las personas que ya están padeciendo, porque ya ha pasado mucho tiempo de pandemia y sabemos que hay algunos que nos están viendo que ya están padeciendo de dolores cervicales, lo primero es que realicen primero pausas, cada 1 hora, cada 2 horas pausas. Se levanten del computador, generen movimientos articulares, por ejemplo, claro, movimientos circulatorios, ¿cierto? Del cuello, pueden generar estiramiento. Yo me siento aquí en la silla, llevo mi cabeza, ¿verdad?, hacia un costado, Ah, la listos. mano la pongo en la silla, así, y estoy ahí aproximadamente de 7 a 10 segundos. Luego cambio al Mm, otro lado, ¿cierto? Lo mismo, de 7 a 10 segundos, y luego hacia adelante también genero el estiramiento, muy importante para la zona cervical. En el caso de mm. que yo haya pasado todo el día y olvidé hacer esto y me quedé en la noche con un dolor tremendo, ¿cierto?, en la zona del cuello, lo que yo puedo realizar es, o tomo un poco, ¿verdad?, de estas bolsas calientitas, ¿ya? Que uno pone en el Compresas. microondas, compresas, ¿cierto? Me la puedo poner justamente en la parte del cuello, en la parte posterior, ponerme de bruces en la cama, ¿cierto? Es decir, con el cuerpo, ¿verdad?, de vientre acostado, y mientras tengo esta bolsita caliente aquí, para generar un estiramiento en la parte muscular, ¿cierto? Y de esa forma relajar la zona. Para aquellos que no tengan este material, pueden simplemente en la ducha, con agua un poco más calientita, ¿cierto?, generar que ahí caiga el chorro, ¿verdad?, de agua caliente, para que ese calor genere un poco de viscosidad en el músculo, por lo tanto lo estire, porque pensemos que el Mm. músculo está totalmente contraído, ¿verdad? Está totalmente, porque todo el día estuvimos en el computador con una pésima postura. Entonces la idea es que en esa zona entonces pongamos calorcito, y por lo menos unos 20 minutos con ese calor ahí va a generar entonces un poco de relajación. Podemos generar un masaje, ¿cierto?, muy suave, pedirle a alguien que nos Y ayude, o nosotros con nuestra yema. le voy a hacer un stop. ¿Sí? Y he escuchado sobre estos geles, bueno, diclofenaco o mentol, que bueno, en Ecuador, lo digo por Ecuador porque nosotros usamos mucho este linimento. ¿Es apropiado para hacer estos masajes? ¿O es preferible que Mire, solo sea agua caliente y compresas? pueden utilizar, yo en este aspecto no me hago de rogar, como se dice acá en Chile. Si ustedes tienen una crema de estas, las más económicas, pueden utilizar una crema. Ahora, si ustedes Perfecto. tienen una crema, ¿verdad?, que tiene diclofenaco, que genera calor, ¿cierto? Sería perfecto, porque eso colabora, ¿cierto?, a generar mayor calor, ¿cierto?, mayor sedación en la zona y por lo tanto mayor relajación. Pero si usted no tiene los recursos económicos y solo tiene una crema muy económica en su casa, con esa crema puede generar este masaje y de verdad que le va a ayudar mucho en su dolor. Pero esto no es Perfecto. mágico. La idea es que al día siguiente tome, ¿verdad?, estas herramientas que le estamos entregando con Andrea, y pueda entonces generar una buena postura, hacer entonces las modificaciones en el computador, y de esa forma tener un buen desempeño laboral o estudiantil. Sí, él lo decía aquí Juan Pablo Martínez, no se meta con mi alimento. Claro, lo está apropiando de que si tenemos este producto lo podemos usar, no se preocupe. Y otra pregunta que nos decía él mismo, si yo tengo una hernia discal, puede ser tratada sin recurrir al quirófano? Bueno, creo que ese tema depende del grado y la gravedad de esa hernia discal. Porque sí, muy bien, hay hernias discales en estadios que son levemente, solo produce, qué sé yo, un leve dolor, pero si ya le imposibilita caminar, si ya el dolor no cede con ningún analgésico, si realmente esto ya imposibilita su diario vivir, pues sí necesita ser valorado por un traumatólogo, un especialista de ortopédica que corrija su problema de su hernia. Porque sí, muy bien, hay ciertas hernias que no se operan, pero con el pasar del tiempo, cuando se dificulta, sí necesitan ser operados. Y pues lo más importante de los pacientes que tengan este problema de hernia es que también recurren a bajar de peso, porque muy bien, a veces ellos tienen un sobrepeso o una obesidad y no saben que, como lo decía la doctora, ese sobrepeso, esa carga que hay, lo que va a producir es que se exacerbe el dolor y no va a ceder. Y está demostrado científicamente, incluso creo que eso lo leí hace mucho tiempo,
de ciertos pacientes en Argentina. Eran 100 pacientes con hernias discales, pero todos tenían un sobrepeso, algunos tenían obesidad, pero los colocaron a dieta, hablando sobre endocrinología, metabolismo, porque también algunos tenían diabetes, hipertensión. Bajaron el 10% de su peso corporal y ellos sintieron y se aliviaron de su hernia discal sin pasar al quirófano. Entonces, por eso es muy importante de que el sobrepeso sea controlado. Y otra cosa también importante, doctora, en el caso de los hombres, ¿qué tipo de trabajos más bueno, más comunes son los que producen más este problema de cervicalgia o lumbalgia? Porque ya, bueno, cervicalgia quedamos en claro que es el mal uso de la computadora, la posición, la mala postura. Creo que la mala postura también es algo, como usted lo decía, es una educación que uno obtiene desde pequeño. Pero en el problema de las lumbalgias, este también, en caso de los hombres, ¿en qué tipos de trabajos son más comunes? Generalmente los trabajos de carga. Se supone que la OIT, ¿cierto? Y la OMS, para las personas que no están viendo y también personas que trabajan en la prevención de riesgos, ¿cierto? Sabemos que hay hasta cierta cantidad de peso que una persona puede de verdad cargar. Ya acá en Chile incluso está normado por ley. Por ejemplo, las personas que acarrean sacos de papas, ¿cierto? Personas que levantan pesos del piso porque tienen que apilar cajas, personas que acomodan en el supermercado ciertos productos. La verdad es que es fundamental que puedan también tener una buena postura al hacer este levantamiento de carga, ¿ya? Y en este caso siempre es importante que nosotros podamos inclinar nuestras rodillas, es decir, flexarlas para poder levantar algo del piso. Si yo genero este movimiento donde yo hago esta postura errada, que yo con las piernas, ¿verdad?, estiradas, ¿ya?, en extensión, las piernas en extensión, yo flecto solamente mi columna, lo que voy a generar es una carga justamente en la zona lumbar y por lo tanto voy a dañar evidentemente el disco vertebral y por otro lado también voy a dañar, ¿cierto?, las estructuras que están hacia alrededor de esta columna vertebral. Hablemos de músculo, hablemos de ligamentos, hablemos, ¿cierto?, de las partes blandas que se encuentran ahí, por lo tanto eso me va a generar un lumbago, una lumbalgia. Por eso es Ujú. fundamental, cuando nosotros recojamos, aunque sea un lápiz del piso, siempre podamos flexar nuestras rodillas como una sentadilla prácticamente para poder recoger este lápiz. Si yo simplemente inclino mi tronco porque no quise flexar las rodillas, lo más probable es que voy a generar, ¿cierto?, ahí una tensión y por lo tanto un dolor. Por eso es que es fundamental eso. Por otro lado, hablando nuevamente del teletrabajo, es importante que los pies queden apoyados en el piso. O en su Perfecto. defecto, si usted queda con los pies colgando o los niños que están en el colegio, ¿cierto?, estudiando de esta forma, no logran tener sus pies apoyados en el piso, pueden poner una almohada, ¿cierto?, una pelota de estas de fit para que puedan apoyar los pies, porque el hecho de tener los pies colgando también genera una presión en la columna vertebral baja, en la zona lumbar, Mm, y eso también puede generar dolor, ¿ya? Eso también es sumamente importante. Generar también una postura, ¿verdad?, recta cuando yo estoy en mi teletrabajo. Y algo fundamental para evitar la carga en la parte posterior es que yo mantenga el vientre, ¿ya? La parte donde están, en este caso, los abdominales, esa mm, parte, ojalá mantener mi vientre hacia adentro, ¿ya? bien Mantener el derecho. ombligo hacia adentro, bien derecha, porque eso va a proporcionar que hay un músculo que se llama transverso del abdomen, que es un músculo que es igual que una faja, rodea toda la parte abdominal y también la parte vertebral baja, es decir, la parte lumbar, y me va a ayudar, ¿cierto?, a mantener un equilibrio en esa zona. Por lo tanto, si yo mantengo el vientre adentro, como que estuviera apretando los abdominales mientras hago mi trabajo, mi teletrabajo, voy a generar entonces una excelente, ¿verdad?, postura y además de eso voy a trabajar mis abdominales justamente durante mi teletrabajo, generando, ¿cierto?, esta postura. Yo sé que es complejo porque muchas veces nos cansamos y volvemos a la mala postura. Yo lo que recomiendo es que pongan un espejo a la parte lateral, Un espejo. ¿cierto? En la parte lateral, y entonces yo estoy en mi teletrabajo y de pronto me miro y me corrijo yo mismo la postura. Me pongo más derecha, abro los hombros hacia atrás, ¿cierto? Meto el ombligo hacia adentro y hago mi teletrabajo de esta forma. Y cada cierto tiempo me voy mirando si es que estoy, ¿verdad?,
fallando en mi postura y me vuelvo a corregir. Perfecto. Esta sería como los trabajos, los ejercicios que hacen los militares. Creo que ellos tienen ese tipo de trabajo bien estricto. Ellos saben cómo pararse, mirar todo. Y eso es lo que va a llevar una buena postura. Parece mentira, pero lo es. Y créame lo que he visto casos de pacientes que tienen una mala postura y que a lo mejor ya se le notan esa joroba, porque esa es otra cosa que antes se veía en los adultos, pero hoy en día ya se ven jorobas en personas jóvenes. Y es por la mala postura, porque uno adopta solo estar así y uno está en el computador como, no sé, como grito, estamos así. Y entonces, sí, realmente los músculos se digámoslo así, se contracturan, se súper relajan, y comienza toda esta deformación musculoesquelética. Realmente es así. Bueno, muy aparte de lo otro, muy aparte de que si esa persona tuvo una enfermedad, tiene un síndrome o un paciente que tenga una enfermedad musculoesquelética por varias causas, pues ellos sí, en realidad, el trabajo como de las kinesiólogos también es ayudar mucho a ellos a que ellos tengan una movilidad como una persona normal. Eso es otro cuento. Pero también nosotros, los humanos, hoy en día por telemedicina estamos optando este problema, la mala postura, la cervicalgia y produciendo este dolor crónico, que a lo mejor usted lo tenía antes, pero ahora se reagudizó. Porque si bien usted trabajaba en Ecuador, son 8 horas de trabajo, llegaba a las 8 de la mañana, salía a las 4 o 5 de la tarde como máximo, y iba a casa y ya se acostaba a dormir. Pero hoy en día tal vez como todo este sistema es nuevo, se queda más tiempo en el computador. Y otra cosa que le vamos a preguntar, porque es muy importante, aparte de después del computador, el uso del celular excesivo. Cuéntame, ¿qué problemas acarrea todo esto? Eh, El uso del Problemas muy celular. similares, sí, muy similares. Aparte, una recomendación sumamente importante que yo quiero dejar a las personas que son padres o madres. No está recomendado el celular hasta antes de los 12 años, ¿ya? Porque el celular Mm, es una pantalla, ¿verdad? Que lo que hace es que no hayan conexiones neuronales, ¿ya? Eso está científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque uno solamente está recibiendo información, sin embargo, el niño necesita, ¿verdad?, generar estas conexiones para poder generar nuevas neuronas y de esta forma, por ejemplo, generar la creatividad, ¿cierto? Habilidades, el aprendizaje, y esto lo hace el niño a través del juego activo, en el cual el niño corre, en el cual el niño arma unos cubos, ¿cierto? Por lo tanto, antes de los 12 años no es para nada recomendable que un niño tenga celular. Y lo eh, digo para que si por usted eso. pretende generar la inteligencia de su hijo, le recomiendo que no le regale un celular ni una pantalla, sino que más bien lo estimule con juguetes didácticos, ¿cierto? Con pinturas, con creaciones, con la lectura, que es muy importante. Sí, es muy importante ese tema. Gracias por tocarlo, doctora. Es porque hoy en día vemos muchas madres que en vez de interactuar con su hijo utilizan, bueno, hablamos el día de antes de ayer de la parte emocional de los niños, y miren, lo repetimos de nuevo porque todo va de la mano, sobre que sí, el niño nace con 100 millones de neuronas, pero si no ejercitamos, si no interactuamos y estamos utilizando un celular, una tablet todo el tiempo para que no llore, o por diversas causas, lo que va a producir es que ese niño no tenga ese desarrollo como tal. Y bueno, seguimos escuchando la pregunta que le hicimos sobre el celular. Aparte de las personas ahora, bueno, adultas, que usamos mucho en la cama, estamos acostados y estamos con el teléfono todo el tiempo. Sí, que es lo que justamente estaba diciendo. El celular, ¿verdad? Genera primero que todo una muy mala postura, porque generalmente nosotros nos echamos, ¿cierto?, en la cama o en el sillón y generalmente nuestra parte cervical está así, de esta forma, ¿ya? Yo nunca he Ujú. visto a alguien que vea su celular así, solo para sacarse una selfie. Creo que solo para Sí. sacarse una selfie generan esta posición. Generalmente siempre están así. Y verdaderamente se generan cervicalgias, ¿cierto? Además de eso, dolores en la parte dorsal y lumbar, ¿verdad? De la columna. Y Cefaleas. además, cefaleas, ¿verdad? Estas cefaleas generalmente por la contractura de los músculos cervicales, entonces va a generar que haya menos flujo sanguíneo y por lo tanto esto va a generar lo más probable una cefalea, un dolor de cabeza o incluso que puede ser crónico. Es súper importante también pensar en que cuando estamos con el celular generalmente solo utilizamos este dedo, ¿ya?
El pulgar. porque generalmente los pulgares, y por lo tanto podemos entonces también generar algún tipo, ¿verdad?, de problemas dentro de los músculos, ¿verdad?, que se encuentran justamente aquí en la masa tenar. Esta zona que está acá se llama masa tenar. Hay personas, ¿verdad?, que por estar en el celular tanto tiempo, pueden llegar a generar Ah, una fatiga en esta musculatura y por lo tanto dolores, ¿ya? Más todavía cuando hay personas que trabajan con celular, porque hay gente que no tiene posibilidad de tener computador y tiene que trabajar con celular. Así que también, ojo con eso, yo también recomiendo que hay unas pelotas, unas, disculpe, sí, le esperamos. Creo que son esas pelotas que ustedes estas, más, exacto. estas, son pero perfectas para el teletrabajo también, porque al estar también en esta postura, que no es muy buena, porque deberían haber 10 centímetros de la mesa hasta el teclado para que yo pueda apoyar mis antebrazos en la mesa, si no existe porque no lo tengo, entonces tengo que tratar de alinearlos lo mejor que pueda. Y es importante, ¿cierto?, para evitar el síndrome del túnel carpiano que muchas veces se da por atrapamiento en esta zona de aquí, generar, por Ujú. ejemplo, con una pelota este tipo de movimiento, ¿ya? Si no Creo tiene que una pelota, son, busque una almohada de su casa para poder generar este tipo de ejercicio articular, ¿sí? creo que esa técnica muchas veces se lo indicaba a los pacientes mayores porque se sabe que cuando uno llega a una adultez se existe la sarcopenia. Bueno, ese es otro tema que algún día lo voy a hablar. La sarcopenia es cuando uno llega a cierta edad, la masa muscular se disminuye. Y a los adultos siempre se les manda ese ejercicio para que tengan esa fuerza en las manos. Pero hoy en día en pandemia y no solo en pandemia por las tecnologías, porque ya estamos dejando, digamos, de utilizar el cuerpo. Esa es la realidad. Nosotros, hoy la humanidad hemos dejado ya, no utilizamos nuestras manos como antes, usamos más la tablet, el celular. Y es verdad lo que dice la autora, este síndrome del túnel carpiano se lo ve más común. En la consulta siempre llegan los pacientes diciendo, doctoras, otra cosa muy importante, me duele mucho los músculos, como que me duele la mano, como que se me cansa. Es por esto mismo, porque o estamos mucho en el computador o estamos mucho con los pulgares moviendo estos músculos, ¿no? Y es muy importante porque dentro también de nuestras manos hay muchos receptores y esos receptores van a toda la vía central y se van a terminar en lo que es nuestra médula espinal. Y dentro de ella, pues también, si tenemos una mala postura, si no tenemos un buen aprensamiento de nuestras manos, ocurre lo que también es el dolor de la parte lumbar o cervical. Y eso es otra cosa muy importante, las cefaleas, porque muchos pacientes dicen, no, es que me duele la cabeza, usted me manda paracetamol y no se me quita nada, pero no es porque el paracetamol no le haga efecto. El problema de todo esto es que el dolor es crónico y si usted no corrige esa postura, no va a terminar el dolor. Entonces es muy importante que usted se eduque y como le decía la doctora, el espejo hacia el lado lateral y poder ver cómo uno está sentado. Y creo que eso todo nos ocurre, ¿no? No es algo que todos los días lo hagamos. Creo que todas las personas estamos con esta mala postura y hoy en día mucho más. Bueno, yo creo que, no sé si, bueno, creo que hemos respondido a todas las preguntas. No sé si otra cosa más nos quiere agregar, doctora. Solo una pequeña síntesis de lo que hablamos para los que se unieron tarde o que se están uniendo ahora. Muy importante, estamos haciendo teletrabajo con nuestros propios medios, porque yo sé que en la mayoría de las empresas no les ha enviado una mesa ni una silla cierta ergonométrica, perdón, para hacer su teletrabajo o su telestudio. Primera recomendación, sentarse, ¿cierto?, en una silla, ojalá la silla lo más cómoda posible y que no sea tan rígida ni transpirable, porque otra cosa que también sucede es que hay personas que ahora que viene el calor aquí en América, ya estamos entrando un poco a la primavera, al verano, para las personas que nos están viendo de Ecuador o de Chile, y ya empezamos a sudar. Entonces, si la silla, además de ser rígida, es transpirable, va a ser una tremenda mala experiencia de teletrabajo. ¿Ya? Así que lo primero es eso. Segundo, que haya una distancia más o menos de 50 a 60 centímetros desde la pantalla, ¿verdad?, del ordenador a mi cabeza, ¿ya? Y que esta esté a la altura de mis ojos, ni tan arriba para no generar presión en la parte cervical, ni tan abajo. Por otro lado, cuando yo me siento, las piernas queden a 90 grados y ojalá que en los pies podamos tener los pies apoyados en el piso y si no, utilizar cierto un apoyador. Puede ser una pelota, puede ser una almohada o algo donde yo pueda apoyar mis pies e incluso moverlos
porque si yo pongo una almohada en el piso para ir moviendo mis pies y ir jugando mientras estoy trabajando, eso va a permitir también generar una mejor circulación, ¿cierto?, de las Un extremidades descanso. inferiores exactamente en el descanso. Y por otro lado, genera menos presión en la zona lumbar. Yo siempre recomiendo que se pongan un espejo al lado. Yo sé que es un poco exagerado lo que digo, pero de esta forma van a poder corregir su postura. Tener los hombros bien atrás, ¿cierto? Generar esta presión con el ombligo hacia adentro para generar este tipo, ¿verdad?, de abdominales prácticamente en el trabajo. Me va a generar, ¿cierto?, en realidad un descanso en la zona lumbar, y por otro lado me voy a estar como ejercitando durante mi horario laboral. Y muy importante, las pausas activas. Cada 1 hora, cada 2 horas yo me levanto del computador, ¿verdad? Y comienzo a estirarme, estiro mis brazos, me voy de un lado, ¿cierto? Unos 10 segundos, hacia el otro lado, me voy, ¿verdad?, hacia abajo. Yo creo, les recomiendo mucho que puedan ver una pequeña serie de yoga, porque de verdad que les va a Exacto. ayudar un montón a poder, ¿cierto?, estirar su cuerpo y luego volver a su jornada. Esta pausa puede durar de 5 a 10 minutos, pero de verdad que va a servirles mucho, mucho, mucho. Y los niños que están en telestudio, solo se Ah, sí. recomienda 30 minutos sentados en el ordenador también. Procurar que los pies no queden colgando, porque si no, la zona lumbar van a generar una tremenda tensión. Ya, ojalá que también Ujú. puedan estar los pies bien apoyados, y después de los 30 minutos también hacer junto con ellos unos estiramientos, una pausa activa, donde ellos puedan, ¿cierto?, estirar su cuerpo y de esa forma mitigar el dolor, o mitigar en este caso los posibles molestias musculoesqueléticas que pueda generar este teletrabajo o este telestudio. Bueno, Eso. creo que ha sido una charla muy interesante para todos. Tal vez no es muy común que hablemos de estos temas porque siempre se habla de cualquier tema menos de nuestra postura, de nuestros problemas músculos esqueléticos. Pero bueno, creo que quedan muy claras las recomendaciones, y otra cosa muy importante, de que si usted va donde su médico, explíquele qué tipo de dolor usted tiene, dónde más le duele, cuánto tiempo este dolor se irradia, hasta dónde se irradia, porque a veces sí, muy bien, podemos corregir estas cosas, estas técnicas en casa, pero a veces existen ciertas patologías que hay que verlas por lo que es traumatología o neurología. Y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Les dejaré aquí el link, ya saben, mi Instagram, a la doctora cualquier pregunta, si ustedes le quieren hacer, también se lo pueden hacer. Y ella, yo creo que durante el transcurso del tiempo lo podrá responder. Doctora, muchas gracias. Saludos a Chile. Espero que siga usted adelante, que la pandemia se termine, pues, y esperamos que de acá desde Rusia podamos enviar ya esas vacunas y que se acabe todo este tormento. Sí, por favor, para poder salir, porque todavía hemos estado encerrados mucho tiempo aquí. Un abrazo a todos los que nos han visto, y ojalá que sigan a la doctora Andrea, que verdaderamente todas las semanas trae excelentes temas que a todos y a todas nos sirve un montón. Bueno, les dejaré aquí arriba mi link de Instagram. Ya saben, me siguen. Estamos en unos sorteos fabulosos para que participen. 3 consultas gratis y los productos de la tienda online. Así que estén muy atentos. Saludos y gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Chao, amiga. Cuídate.